Muy buenos días a todos quienes nos hacen el favor de conectarse, los compañeros de los medios de comunicación y la sociedad de Aguascalientes que habitualmente sigue este corte derivado de la situación que representa el COVID-19. El día de hoy le damos la bienvenida y le agradecemos su presencia al profesor Raúl Silva Pérez Chica, titular del Instituto de Educación de Aguascalientes. Fue un compromiso que signamos el día de ayer para que pueda responder a las preguntas sobre educación. La mecánica será la siguiente. Primero escucharemos el corte diario de el Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes por parte del doctor Miguel Ángel Pisa y posteriormente abriremos la sesión de preguntas y respuestas dando inicio a las preguntas en materia de educación que quedaron pendientes el día de ayer. Por favor, doctor Pisa, si comienza con el reporte técnico. Buenos días. Agradeciendo otra vez la audiencia que nos está siguiendo en este momento, vamos a dar inicio al corte del comportamiento del COVID-19 en nuestro estado hasta el día de ayer. Primeramente tenemos el panorama nacional, como lo hemos hecho siempre, con 6.297 casos confirmados, 12.340 sospechosos, 26.511 negativos, 486 defunciones, que da un total de 45.148 casos revisados hasta el día de ayer. En la coloración del mapa, como ustedes ven, están las gráficas y los rangos de número de usuarios o número de pacientes que han sido estudiados hasta este momento. Este es el comportamiento de nuestro estado. Como pueden ustedes ver, que ya tenemos 40 pacientes que se consideran recuperados y que están terminando una primera etapa de su cuarentena o de sus días de mantenerse en su domicilio libres de contactos. Confirmados 76, 2 defunciones, sospechosos 49, casos negativos 1.037. Lo da un total de 1.162 pacientes revisados en el transcurso de todo el tiempo que inició el proceso del seguimiento del padecimiento por COVID. La siguiente tabla es el comportamiento de la gráfica de pacientes positivos en comparación con el número de pruebas que se están realizando en nuestro estado. Como pueden ver, tenemos una curva que persiste aplanada, que persiste controlada y que persiste en los ideales que nosotros estamos siguiendo. El número de pruebas sigue siendo más alto y hasta este momento llevamos más de 1,000 pruebas realizadas. Como pueden ver ustedes aquí, el comportamiento sigue siendo el municipio de Aguascalientes el de mayor incidencia. Ya tenemos en la mayoría de los municipios presencia de pacientes positivos con coronavirus, sigue siendo predominio en el sexo femenino y sigue siendo la Secretaría de Salud la que más elabora pruebas de diagnóstico. Este es el comportamiento de los estados que hemos estado comparando con Aguascalientes. Como pueden ver, Puebla, Nuevo León, Jalisco, México y Ciudad de México, Estado de México y Ciudad de México. La línea anaranjada que está hasta la parte más inferior es Aguascalientes y ustedes podrán ir viendo que sigue siendo de forma aplanada, controlable, gracias a la gran participación de toda la sociedad, como lo he estado repitiendo y lo seguiré diciendo todas las veces que esté presente ante esta audiencia. Gracias al gran comportamiento que ha tenido la sociedad, todavía nos falta más. Estamos pidiendo a esa gente que todavía no entiende la importancia de su participación con la situación de no estar fuera de casa si no es necesario. Si no está haciendo una actividad esencial, por favor, consérvense su domicilio. No acuda a lugares masivos, eventos masivos. Respete las medidas de prevención, lavarse las manos, estornudar en el ángulo interno de nuestro brazo. Proteger a los ancianos, proteger a los adultos mayores y proteger a los niños menores de 5 años, las mujeres embarazadas. Todo eso nos va a ayudar a que tengamos un control y que podamos más pronto salir de esta contingencia. Recuérdense que lo mucho que hagamos hoy va a ser el tiempo que le demos a la persistencia o término de esta pandemia. Si nos concentramos y nos aplicamos de manera consciente y manera intensiva en este momento a mantenernos libres de contacto y cortar esa cadena, quizás muy rápido vamos a salir de esta contingencia y vamos a volver a tener una reactivación de nuestra vida normal
de manera más pronta. La siguiente diapositiva es la tasa de letalidad. El día de ayer se las repetí y se las vuelvo a poner ahorita. Tenemos una de las letalidades más bajas. La letalidad de nuestro estado sigue siendo más baja y el único que no reporta casos de defunción es Colima. Por lo tanto, eso nos habla que hay una buena respuesta, un buen manejo y que la incidencia de pacientes graves no es considerable. Ayer hablaba el secretario Gatell, el subsecretario, diciendo cómo íbamos a considerar a los estados para hacer la regionalización del comportamiento de los municipios. Y en la tabla que nos ponen a nosotros, pues es considerarnos, en el día de ayer teníamos 7 municipios con contagio y por vecindad, pues prácticamente 4 sin contagios, pero por la vecindad nos consideraban que todo el estado ya tenemos potencialmente distribución del coronavirus en los 11 municipios. El día de hoy se agrega un municipio más, como ustedes vieron en la tabla, entonces prácticamente nuestro estado es considerado como que está totalmente ya considerado como un estado que tiene circulación del COVID en todos los 11 municipios. La tabla siguiente es el panorama estatal de casos positivos. Como puede ver, la incidencia de esta tabla es que sigue apareciendo en la mayoría de las edades con mayor o menor cantidad, pero el predominio significativo lo seguimos teniendo entre los 40 y 44 años de edad, y 50 y 54 sigue siendo también una cantidad considerable. Como ustedes pueden ver, de 60 a 64 y de 1 a 4 años sigue una gran diferencia entre la cantidad de mayores y de menores de 5 años. Mayores de 60 y menores de 5 años sigue siendo considerable la diferencia, por lo tanto, reiterar la protección a los adultos mayores y a los menores de 5 años y embarazadas. El comportamiento, la enfermedad o presentación de la enfermedad, pues la tenemos en leve, grave, muy grave, y los números siguientes son 69 están en una situación leve, cursando con su padecimiento en su domicilio, 2 graves que están hospitalizados, muy graves 3 que siguen en terapia intensiva. La siguiente son las enfermedades que tienen comorbilidad con el COVID. Sigue predominando obesidad, hipertensión y tabaquismo con diabetes mellitus. Y las demás tablas son los acumulados de todos los días. El día de hoy se agregaron 4, 3 femeninos y 1 masculinos, y aquí los tienen ya clasificados en esta tabla. Es toda la información, quedamos a espera de sus preguntas. Muchas gracias, doctor Pisa. Como lo planteamos el día de ayer, el día de hoy nos acompaña el profesor Raúl Silva Pérez Chica, titular del Instituto de Educación de Aguascalientes, a quien le voy a ceder el uso de la voz para que nos rinda un mensaje y posteriormente, profesor, le haría yo algunas preguntas que los compañeros de los medios de comunicación nos enviaron el día de ayer respecto de los aspectos educativos derivados de la contingencia. Muchas gracias, Jorge, y buenos días a todas y a todos. Pues quiero iniciar yo con un reconocimiento también, como lo ha hecho el doctor Pisa, a toda la sociedad en general, a su comportamiento. Hemos estado analizando desde el área educativa lo que Aguascalientes como estado y sus municipios representan en lo que tiene que ver con la contingencia sanitaria, y seguramente tiene mucho que ver que Aguascalientes esté en los primeros lugares de atención y desde luego en los primeros lugares en lo que se refiere a situaciones positivas, en este caso hablando de manera realmente, digamos, dentro de la crisis misma de falta de preocupaciones mayores como la que hay en otros estados, gracias a esa participación social. Pero también no quiero dejar de reconocer, y lo he hecho de manera pública en redes sociales y hoy también lo hago por esta vía, al gran aparato que representan todo el equipo de salud del estado de Aguascalientes que también ha estado participando. Mi reconocimiento a ese equipo de salud. Y bueno, pues empezamos con la parte educativa con el siguiente tema. Hay muchas dudas en relación al ciclo escolar, si el ciclo escolar va a valer o no va a valer. Decirles a todas y a todos que el ciclo escolar nosotros lo vamos a retomar el próximo lunes en las casas, en el aislamiento
físico que tenemos, y es muy importante esta palabra y este término. Es un aislamiento físico, pero no un aislamiento social. Es importante saber estas situaciones porque tenemos que hacer contacto, y sobre todo en aquellos casos donde tenemos posibilidades electrónicas, tecnología, tenemos que hacer contacto con alumnas, con alumnos, con padres, con amigas, con amigos, para poder reducir el tema de impacto psicológico que pueda tener esta contingencia. Empezaremos el próximo lunes, después de terminar el día de hoy 2 semanas de vacaciones unidas al calendario nacional. Y después de que iniciemos, estaremos trabajando con muchos esfuerzos, incluido ahora ya la televisión educativa, en la cual se integran varios canales federales, pero también la televisora estatal Rita, en este caso de Aguascalientes, se va a integrar también a la programación que tiene que ver en primaria, preescolar y secundaria. Aquí mi agradecimiento también a la colaboración que se tiene, y desde luego decirle a padres y madres de familia que mucho de esto va a llevar a que más del 95%, aproximadamente el 97% de los hogares de Aguascalientes Estado tienen televisión, y esto podría hacer que los esfuerzos por tener esta educación a distancia mejoren todavía con estos instrumentos que van a estar en juego ahora. Decirles que justamente por varias herramientas tecnológicas, pero también con algunas situaciones de carácter, si ustedes lo quieren, un poco rudimentario, como son los carteles pegados en las bardas de las escuelas o los barandales de las escuelas, vamos a estar en contacto con las madres, con los padres de familia, para dejar las consignas de trabajo a los alumnos, que el aislamiento tenga una terapia ocupacional, que tenga productividad también en este caso. Esta es la primera parte. Nos habían asegurado 2 semanas ya para continuar del 20 al 30 de abril, pero el día de ayer hubo el anuncio, y seguramente esto es lo que ha generado muchísimas preguntas que ya estaré contestando. Nos acaban de decir que se va a ampliar, en este caso, el aislamiento físico mínimamente en la parte educativa hasta el 17 de mayo. Esto para algunos municipios, y nos han dicho, el secretario de Educación Pública ha tenido reuniones, hasta 2 reuniones por semana tenemos con él, todos los estados de la República, de los secretarios y secretarias de educación o responsables de educación de los estados, y justamente en la última reunión que hemos tenido con él y en las redes sociales en las cuales estamos en contacto con él mismo, nos está diciendo que el día de mañana tendremos una reunión donde revisaremos, y esto es importante, algunas de las características que deben tener los municipios que pudieran estar adelantando el regreso a las aulas. Aquí no se entiende que el día de mañana ya se vaya a determinar, se van a dar a conocer lineamientos, y esos lineamientos que se den a conocer nos van a ir llevando a calificar con el tiempo, a calificar cuál es la condición de los municipios y de los municipios. ¿Quién lo va a hacer? La Secretaría de Salud. ¿Quiénes van a hacer? Es justamente la Secretaría de Salud Federal y la propia local las que van a estar revisando este tipo de situaciones, de tal manera que en un momento determinado se diga, este municipio puede ya integrarse de manera, digamos, entre comillas, ordinaria a lo que tiene que ser en la parte áulica, al regreso a las escuelas físicamente. Pero repito, no es una determinación que se vaya a generar mañana, porque mucha gente piensa que la reunión de mañana va a ser para eso, para decir ya quiénes sí y quiénes no. Es solamente para ir revisando cuáles son las características que debe tener, en este caso, los municipios, y después de eso se harán las mediciones, se harán las valoraciones a través de estas semanas que vienen para hacer la determinación. Creo, y eso es una parte que deseo también, que Aguascalientes fuese de las primeras en integrarse a la parte áulica, a lo que tiene que ver, en este caso, con la escuela ya físicamente procedida de aulas y patios escolares. Pero esto solamente se puede lograr si la sociedad sigue, si la sociedad se mantiene en una situación de sana distancia, de hacer todas esas, digamos, pequeñas, grandes cosas que tienen que ver con la prevención, y que el doctor Pisa y toda su gente nos han estado insistiendo, lavarse las manos, el no tocarse la cara, el estar, desde luego, no saludando de manera de contacto físico, estar generalmente, digamos, aislado en la parte física. Si tienes alguna enfermedad respiratoria,
rápidamente, llamar por teléfono para que todo este tipo de situaciones serían muy importantes y son muy importantes para que Aguascalientes pueda, o sus municipios, o algunos de sus municipios puedan integrarse de manera más rápida. Todo esto tiene que ver con lo que haga cada una y cada uno de ustedes, con lo que hagamos cada uno de nosotros en estas contingencias. Trataremos, y así lo digo, de ser muy disciplinados en esto para tener los menos problemas posibles hospitalarios. Esto es lo que tendremos que hacer. Y otra cosa importante, y con la cual termino para luego entrar a la fase de preguntas y respuestas, estamos ya ahorita con el aparato educativo en general, ya con reuniones esta semana, reuniones con los titulares de unidades regionales, reuniones con los 200 supervisores que tenemos en el estado de los diferentes niveles, reuniones con educación media, con superior, con los directores y directoras de escuelas, para poder establecer ya la mecánica de la próxima semana. Pero es muy importante que sepan esto, las reuniones son reuniones virtuales y estamos trabajando con esa virtualidad, pero al mismo tiempo con esa cercanía que nos dan las redes sociales. Muchos de los maestros y maestras tienen mucho pendiente de hacer reuniones masivas, no las vamos a hacer. No se va a hacer, y en algunos casos, si acaso, vamos a entrevistarnos persona a persona con algunas personas que tengamos que hacerlo, cuidando desde luego con nuestro tapabocas, con las cosas que tenemos que tener para poder hacer procesos que tienen que ver con la parte educativa. Pues esto es la parte que tenemos, Jorge, y desde luego con las preguntas que tengamos de ayer y con las que tengamos hoy, a partir de lo que he comentado, pues sí podríamos hacer algunas aseveraciones ahí. Sí, bien. Dos preguntas que habían sido realizadas el día de ayer, tanto por Carlos Merino como Cintia Macías, han quedado respondidas con lo que usted nos ha hecho el favor de mencionar. Georgina García nos pregunta: ¿cuál ha sido la participación de los alumnos de educación básica en el pasado ciclo productivo desde casa? Sí, comentarles a ustedes que tenemos nosotros en las evidencias, voy a tomar en cuenta lo que las maestras y los maestros están haciendo para que esto nos refleje lo que los alumnos están haciendo desde casa. La primera situación, decirles que, por ejemplo, en educación básica y en el caso de maestros, traemos aproximadamente 12,000 maestras y maestros en educación básica. En ese universo, 10,500 maestros están utilizando herramientas tecnológicas en este momento. Esto quiere decir que las alumnas, los alumnos o los padres de familia están conectados con maestras y maestros para poder estar desarrollando los contenidos del plan y programas de estudio. En este caso, llevando las consignas que se tienen que realizar y regresando los productos para ser evaluados de manera también remota. En este ejercicio podemos avanzar y decir que cuando regresemos ya a la parte del aula ya tendríamos calificaciones para más del 90% de las alumnas y los alumnos. Es muy importante también reconocer el trabajo que las madres y los padres de familia están haciendo, sobre todo en primaria menor y en preescolar, que es con ellas y con ellos con quien nos estamos comunicando para que puedan trabajar ellos las consignas que estamos dejándoles a cada una de las madres y los padres de familia. Por eso decimos nosotros que de alguna forma este impacto psicológico que pueda tener la crisis sanitaria tendrá que ser en Aguascalientes de las menores, y que cuando regresemos, en la fecha que nos asigne la Secretaría de Salud, el regreso para los municipios de Aguascalientes, estaríamos con menos problemas psicológicos, pero no sin atenderlos, que también eso es importante. Ya estamos planteando cómo trabajar algunos aspectos para estabilizar, digamos, los problemas emocionales que tenga cada ser humano, y no hablo solamente de alumnas, alumnos, también hablo del personal en general del Instituto de Educación de Aguascalientes. Pregunta Georgina García y Dulce Rodríguez también de Radio Grupo: ¿qué ocurre con los alumnos que no tienen internet ni dispositivos electrónicos en este caso? Sí, con ellos lo que estamos haciendo nosotros sobre todo es un tema que tiene que ver primero con un cuadernillo. Las semanas pasadas que hubo días hábiles antes de estas de vacaciones, 2 semanas que tuvimos hábiles, estuvimos trabajando por medio de cuadernillos y de consignas, de carteles. Estas semanas que vienen vamos a estar trabajando con 2 herramientas. Una es lo que tiene que ver
con los carteles en las escuelas para poderles dar la programación de televisión abierta y pública que se va a dar ya con los programas y con las clases. Va a haber clases realmente ya en televisión, ¿sí? Y de esta manera vamos a reducir al máximo ya, en este caso estamos hablando cerca del 97% de la población de Aguascalientes tiene en cada hogar una televisión. Estaremos mandando ya la señal de televisión para que se puedan trabajar los diferentes niveles. Hay programación para preescolar, primaria y secundaria en este caso, y cubrimos esa parte. El otro 3% es una parte que nos interesa muchísimo y que solamente las maestras y los maestros saben quiénes son esas personas, y son donde yo decía hace rato que posiblemente tengamos un contacto, digamos, más cercano, en el cual a 2 o 3 metros de distancia les citemos y les entreguemos algún cuadernillo, algunas consignas, o les digamos de manera verbal qué es lo que se tiene que hacer enseguida. Pero esto será, digamos, la parte menor que se pueda tener en todo el estado de Aguascalientes. Mauricio Navarro pregunta si hay alguna instrucción respecto de que las escuelas privadas sigan cobrando las colegiaturas durante la contingencia. Bueno, yo entendería, y no hay instrucción, no hay una parte legal, contesto de esta manera, no hay una parte legal que nos pueda decir que sí se deben o no se deben cobrar. Lo que sí les puedo decir yo es que los maestros de escuelas particulares están trabajando. Ellos siguen trabajando y están mandando consignas, y aquellas personas que tienen hijos en colegios particulares lo sabrán, que siguen ellos trabajando sus planeaciones, siguen trabajando todo lo que tiene que ver con sus evaluaciones, el desarrollo, todo ese tipo de situaciones lo sigue haciendo. Entonces, seguramente cada uno de los colegios, que al final son empresas, están considerando realmente si los costos o todo ese tipo de situaciones tienen que seguir o no. Es una condición que está establecida seguramente hasta una parte contractual, pero lo que sí les puedo decir es que de alguna manera todo lo que es la planta humana, lo que es el factor humano, sigue trabajando, y en algunos casos hasta más todavía que cuando lo hacía de manera presencial. Bien, en las redes sociales, Norma Martínez y algunos otros ciudadanos conectados nos refieren que habría un examen programado para el próximo 5 de mayo. ¿Qué pasará con este examen? Hasta ahorita, sí. Hasta ahorita lo que tenemos nosotros es una indicación de que se va a posponer. ¿Sí? Yo estuve platicando con nuestro subdirector de evaluación y nos comentaba él que ya hay la decisión de posponer el examen, pero lo haremos ya de manera oficial. En este caso, a cada una de las personas que sacó, en este caso, su solicitud para examinarse, le estaremos comunicándonos con ellos, y lo haremos también públicamente, aprovechando precisamente las redes y los medios de comunicación. Estaremos utilizando desde luego ese buen oficio para poderles avisar a todos ellos para cuándo se trasladaría este examen. Muy bien, pues en materia educativa estas serían las preguntas. Si les parece, compañeros, entraríamos a las preguntas en materia de salud con el doctor Pisa. En materia de salud nos pregunta Ángel Dávalos y refiere que en la respuesta que se le envió ayer se le comentó que Salud Digna está autorizada para realizar pruebas de detección del COVID-19 y que se reunieron con directivos de la empresa para acordar la manera de tratar los casos positivos. ¿Cómo van a llevar a cabo este protocolo, y si existen otros laboratorios que también estén autorizados para aplicar las pruebas de detección? Gracias, muy buenos días a todos y todas. Efectivamente, Salud Digna está dentro del listado de la Federación aprobado para hacer las pruebas para la detección del nuevo coronavirus COVID-19. Estamos en proceso de la reunión con ellos, hemos hecho acercamientos, porque lo que pretendemos es justamente, como el sector de salud, toda persona que salga positiva o que sea altamente sospechosa, tenemos que seguir haciendo cercos epidemiológicos en todos los niveles y a todas las personas para el aislamiento y el seguimiento correspondiente. De acuerdo. La siguiente, Alejandro Romo pregunta: ¿cuántos médicos y enfermeras ha contratado el ICEA para atender la contingencia del coronavirus? Todavía está en proceso de
de recopilación de documentación y seguramente entre hoy y el próximo lunes, martes, tendremos el número exacto de la contratación. Todavía se está haciendo la recopilación de documentos, se están aplicando ya los primeros exámenes, ya muchos ya presentaron sus exámenes, pero todavía estamos en el proceso de reclutamiento y yo creo que en el transcurso de la semana que viene ya podremos decirles cuántos fueron contratados y de qué áreas. Muy bien. ¿Alguna pregunta más a mi equipo en materia de salud? No hay más preguntas. Con esto, entonces, doctor, profesor, doctora, daríamos por concluida esta conferencia de prensa virtual que hemos llevado a cabo durante esta contingencia. Muchísimas gracias a todos y estaremos informando en el transcurso del día respecto de la siguiente conferencia que se realizará por este tema. Gracias a todos y Muchas buen fin de gracias. semana.